Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud este día, viernes 11 de junio. Hasta el día de hoy hemos confirmado 431.979 enfermos, de los cuales se han recuperado 385.359. Lamentablemente han fallecido 10.059 personas, lo que es una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.33%. Aquí pueden ver los casos siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado, los casos reportados día por día, y se ve con bastante claridad que las últimas 2 semanas hemos tenido un descenso significativo de casos desde la semana más alta que habíamos tenido hace 3 semanas. Y eso se expresa muy claramente en esta curva, que son los casos ordenados como media móvil de los últimos 7 días, eso es los casos de un día y los 6 días previos promediados para evitar picos y valles de la semana. Se ve con bastante claridad que hace 14 días tuvimos ese pico de 2.700 casos por día de promedio y desde allí hasta el día de hoy hemos ido descendiendo la cantidad de casos promedio por día hasta un valor actual de unos 1.600 casos, es decir, hemos pasado de 2.700 a 1.600, lo cual es un descenso significativo, pero por supuesto que no es suficiente, aún necesitamos seguir descendiendo los casos y la circulación viral en la ciudad. Aquí podemos ver la cantidad de personas que se han enfermado década por década de la vida, cada barra es una década, y fíjense que las barras de 20 a 60 años son las 4 barras del medio, son las que mayoritariamente se han enfermado en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, cuando uno mira la curva verde, que es la de la letalidad, es decir, cuántas personas, esa cantidad de personas que están en cada barra que se han enfermado, cuántos han fallecido, qué proporción han fallecido de los enfermos, se ve con bastante claridad que a partir de los 60 años la letalidad ya pasa a 4.7%, de 70 a 79 al 12%, y mayores de 80 al 25%. Es decir, son valores que aumentan de manera muy significativa con la edad década a década, sobre todo en las últimas décadas de la vida. En cuanto a testeos, hemos realizado hasta el día de hoy 3.978.128 test en la Ciudad de Buenos Aires desde el inicio de la pandemia. 63% de ellos lo hemos hecho a porteños, el resto fundamentalmente a bonaerenses del conurbano bonaerense. La tasa de positividad sigue en descenso, lentamente día a día, pero sigue en descenso. Al día de hoy tenemos una positividad de la Ciudad de Buenos Aires de 21% y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de 50.035 como tasa. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, ampliando el informe de los testeos, como decía Fernán, se han realizado 3.978.128 testeos en la Ciudad de Buenos Aires. Estos testeos se realizan en las distintas estrategias que tenemos. En las unidades febriles de urgencia se han realizado 465.416. Seguimos recordando que estas unidades febriles recomendamos que se acerquen a aquellas personas sintomáticas. En los dispositivos detectar, que son 27 en total, distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, se han realizado 619.936. En estos dispositivos recomendamos que se acerquen todas las personas que han tenido contacto estrecho, no hace falta solicitar un turno, y de estos dispositivos salen los equipos también a hacer distintos testeos en domicilios. En los grandes centros de testeo ya se han realizado 1.569.268 test. Estos centros de testeo funcionan todos los días de 8 a 20 horas. Acá sí es necesario, por la magnitud que tienen, solicitar un turno previo en la página buenosaires.gov.ar/test, y 2 de ellos, La Rural y Costa Salguero, se pueden acercar en el auto para hacer el test. Acá recomendamos que se acerquen a aquellas personas que han tenido contacto con una persona positiva. En las unidades móviles, que están una en cada comuna, ya se ha realizado 85.386 test. Estas unidades móviles están entre 10 y 18, no hace falta solicitar un turno previo, y esta estrategia está destinada para aquellas personas que tengan contacto con personas de riesgo, que si se enfermaran pueden evolucionar con una enfermedad tórpida, como para hacer una visita más segura. Acá vamos a volver a explicar la estrategia. Digamos, todas
estas estrategias de testeo están precedidas por todo un equipo que hace toda una investigación epidemiológica. Acá lo que mostramos es cómo es ese proceso, desde que una persona es confirmada como positivo, comienza todo una entrevista epidemiológica. En esa entrevista epidemiológica no solo diagnosticamos el caso, vemos la fuente de contagio, que es importantísimo a la hora de tomar definiciones, dónde esa persona se contagió. Por eso siempre desde acá sacamos la fuente, que las principales vías de contagio son las reuniones sociales en lugares cerrados o los lugares de trabajo. Se identifican esos contactos estrechos con una entrevista y se hace todo un seguimiento durante 10 días de esas personas. Primero con un llamado telefónico, después se utiliza una vía mixta de WhatsApp. Si esos mensajes, si la persona sigue asintomática, se le van enviando esos mensajes. Y al 7º día, desde está conectado este dispositivo con los dispositivos Detectar, se le hace la visita en domicilio en algunos casos para hacer el testeo y en otros se los invita a los dispositivos Detectar para hacer el testeo, aunque sean asintomáticos. Todo esto es lo que ha posibilitado desde el inicio de la pandemia hacer un rápido diagnóstico del inicio de los casos con el posterior aislamiento, que fue una de las principales estrategias a la hora de poder trabajar en esta pandemia. En estos dispositivos actualmente hay 24.771 personas en seguimiento. Llegamos a uno de los picos máximos por la cantidad de casos que hay. Y ya llevamos acumulados 719.751 seguimientos de contactos estrechos. Continuamos con el informe de vacunas con Fernando. Gracias, Gabriel. Bueno, como todos saben, hemos avanzado intensamente en los grupos 4 y 5 y estamos avanzando ahora en población general por grupos de edad. Hasta el día de hoy recibimos 1.428.612 vacunas, de las cuales aplicamos hasta ayer 1.395.080, que es el 97.65% de lo que hemos recibido. Con las vacunas restantes tenemos el plan de vacunación de hoy y mañana. Alcanzamos hasta anoche vacunar al menos con una dosis al 36% de los porteños. Ese es un número muy significativo, de los cuales 9.35% ya tienen el esquema completo. Para los trabajadores de la salud, vacunamos al menos con la primera dosis 220.600 personas, de las cuales 148.287 ya tienen el esquema completo. Para los trabajadores de la educación, vacunamos 69.503 personas con al menos una dosis, de las cuales 15.481 ya tienen el esquema completo también. En personas mayores de 50 años, que es el grupo que está activamente vacunándose, 50 y más años, ya aplicamos 668.594 primeras dosis, y de las cuales 123.573 personas ya tienen el esquema completo también. Y en términos de otros grupos estratégicos y las personas con condiciones acompañantes, vacunamos 119.521 personas con la primera dosis en condiciones de riesgo. Vacunamos 18.740 personas con el primer componente, la primera dosis de trabajadores de la seguridad, y vacunamos 6.978 personas también con la primera dosis en trabajadores territoriales a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y trabajando en los comedores. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, estas personas que describía Fernán, mayores de 50 años, que ya han sido vacunadas, hemos podido aplicar en centros de vacunación 765.605 dosis. Personas que residen en hogares de tercera edad, en geriátricos privados, públicos, así como en algunas clínicas de rehabilitación, hemos aplicado 21.939 dosis. Y en la estrategia de domicilios, que acá queremos remarcar a aquellas personas que no puedan desplazarse hasta alguna de nuestras postas,
que por favor lo hagan saber en el 147 luego de ser empadronadas y nos vamos a acercar. Tenemos 8 equipos trabajando para esto. Hemos podido aplicar 4.565 dosis dentro de esta estrategia. Para aquellas personas, como remarcamos siempre, que hayan tenido alguna dificultad en el proceso para poder concretar finalmente su vacunación, que se hayan empadronado, pero que hayan perdido su turno o quizás ese día no se aplicaron la vacuna por alguna cuestión, ser alérgicos o alguna comorbilidad o alguna dificultad que acontecía en el momento y se tiene que reprogramar el turno, a veces quedan, digamos, fuera del proceso sin poder finalmente acercarse. Pueden llamarnos también al 147 para hacer saber esta situación o escribirnos un mail al mail que figura ahí en pantalla, consulta vacunacovid@buenosaires.gov.ar. Es muy importante que cuando llaman o nos dejan el correo, describan su situación, dejen sus datos, un teléfono o 2 de contacto para poder comunicarnos y que sepan que a la brevedad va a ser resuelto, dado que se les da cierta prioridad porque son personas que ya estaban empadronadas. Por último, en relación a la campaña de vacunación antigripal, que todavía estamos vacunando, contarles que han recibido esta vacuna 218.046 personas en la ciudad, que próximamente 7.130 lo van a hacer porque ya están con su turno asignado. Y esta estrategia, esta campaña se lleva adelante en 56 centros en total en la ciudad, todos los centros de salud y atención primaria, 10 hospitales que han sido preparados para tal fin y también contamos con un centro de atención vehicular donde las personas pueden directamente acercarse con su coche y no bajarse del mismo. Siempre en estos 56 es con turno. Las personas ingresan a la página buenosaires.gov.ar/gripe y ahí pueden seleccionar cualquiera de estos 56 centros. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle, a ver si nos puede dar algún tipo de detalles sobre la negociación que lleva adelante el gobierno de la ciudad para la adquisición de esta vacuna china CanSino, según tengo entendido, si es la única, si hay otra negociación, pero sobre todo en el tema sanitario, de qué tipo de vacuna estamos hablando. ¿Es una vacuna de una sola dosis? ¿Es para todas las edades? ¿Es para alguna franja en especial? ¿Es para aplicar en este año o es para los próximos años? Y también le quería preguntar, usted habla de una baja de contagios significativa, pero todavía no suficiente. Esto, a su entender, ¿le da la posibilidad de que la ciudad mantenga las restricciones actuales o amplíe la posibilidad de horarios, por ejemplo, para los comercios, o incluso reclamos que hay desde su mismo espacio? La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habla de la apertura de algunos sectores de comercios, gimnasios, tengo entendido, u otros. ¿Esto es posible con esta baja de casos o todavía hay que esperar? Muchas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. Del primer punto, el gobierno de la ciudad, desde el día que el gobierno nacional propuso que todos busquemos alternativas de compra, se ha vinculado con todos los fabricantes e instituciones que están en fase 3 de investigación clínica de vacunas candidatas, de manera que nosotros hemos trabajado y seguiremos trabajando con todos ellos. Esta posibilidad en concreto está más avanzada que las otras, pero ninguna de ellas aún está terminada, de manera que seguiremos muy de cerca el tema, insistiremos en la posibilidad de acceder a vacunas, como siempre dijimos, siempre cooperando desde la ciudad con la Estrategia Nacional de Vacunación. Es una vacuna, como bien decís vos, de una sola dosis, que utiliza un adenovirus como vector, muy parecida a otras vacunas adenovirales como son las que están en la Argentina o otras como Johnson & Johnson. Es una asociación canadiense-china y tiene resultados de efectividad muy altos comparables con la mayoría de las vacunas. ¿Y para cuándo sería? Nosotros estamos trabajando con todas las empresas buscando la alternativa de cuanto antes mejor.
Después, por supuesto, que la indicación clínica que vos preguntabas es una definición de a quiénes hay que aplicárselas. Es una definición que va a tomar la ANMAT. Es una vacuna que está en proceso de aprobación, pero no está aprobada. De manera que tenemos que esperar que los expertos de la ANMAT den su veredicto, den su aprobación o no, y en caso de aprobarla decidan para qué franjas o si tiene alguna franja particular para cuál aprobarla. Es un tema que está fuera de nuestro dominio. Y en cuanto a las restricciones, nosotros hemos mostrado los datos epidemiológicos, como bien decís vos, hemos mejorado significativamente, todavía no lo suficiente, así que nosotros creemos que sí se puede avanzar en algún grado de restricciones acompañando tantas dificultades y tantas dimensiones dañadas de los ciudadanos, pero siempre de una manera prudente y progresiva. La magnitud y el tipo de medidas, como siempre les digo, nosotros hacemos las recomendaciones conceptuales, generales, y luego el jefe de gobierno y el presidente, en cooperación también con el gobernador de la provincia, deciden estrictamente cuál sí y cuál no. Pero nosotros creemos que efectivamente puede haber algún grado de acompañamiento a algunas dificultades importantes que la sociedad tiene y que viene arrastrándose mucho tiempo. Buen día, Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería preguntarle, y retomando un poco la pregunta del colega, si en el caso de avanzar en algún tipo de apertura de medidas consideran que es el momento, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana se celebra el Día del Padre. Usted viene recalcando en distintas oportunidades, lo vienen mencionando todas las autoridades, que son las reuniones sociales, el espacio en lugares cerrados en donde se da la mayor cantidad de contagios. Si considera entonces en este momento si es el momento para aperturas. Y por otro lado quiero preguntarle alguna precisión, seguramente la gente que nos está escuchando quiere saberlo, escucha sobre esta nueva variante, la variante Delta, qué peligrosidad real tiene y si atenta contra la inmunidad que han logrado las personas que han sido vacunadas, por ejemplo, en la República Argentina. Gracias. Bueno, de la variante Delta sabemos que es 30-40% más contagiante que la variante inglesa, por experiencia de lo que está pasando en Inglaterra. Es decir, que es aún un poco más contagiante que aquella variante. Es la primera cosa que sabemos. Hay unas publicaciones recientes que así lo demuestran. Y sabemos también que tiene un conjunto de modificaciones en la proteína espiga, esta proteína contra los cuales los anticuerpos, sobre todo los de las vacunas, actúan para protegernos de la enfermedad, de manera que tiene cierto nivel de resistencia inmune un poco mayor que las otras variantes y similar a la variante sudafricana. Y probablemente también con alguna similitud con la variante P1, la variante de Manaus. De modo que es una variante que es un poco más contagiosa y tiene cierto nivel de resistencia a la inmunidad y sobre todo la inmunidad de las vacunas. Con lo cual es una variante de la cual tenemos que cuidarnos y mucho. En la Argentina hasta el día de hoy ha sido detectada solamente en un pequeño número de personas que han venido del extranjero, de manera que no tiene circulación local, pero decididamente es una variante de algún grado mayor de dificultad. De todos modos, las primeras experiencias inglesas con la respuesta a las vacunas, las personas que tienen el esquema completo, el nivel de cobertura es relativamente alto. No es tan alto como otras variantes, pero es relativamente alto. Así que en ese sentido hay algún dato que es un poquito más alentador. Y luego me preguntaste por las restricciones y el Día del Padre. Y aquí nosotros llevamos ya 1 año y medio de este derrotero, de este trauma social crónico, como me gusta llamarlo a mí, y necesitamos progresivamente ir aprendiendo e ir construyendo en la comunidad, en la sociedad y cada uno de nosotros agentes activos de participación en esta pandemia, porque cuando nosotros no somos activos como ciudadanos, lo único que quedan son las medidas de gobierno que siempre generan daño, siempre son injustas porque no pueden titularse a cada realidad individual. Así que el llamado es el mismo de siempre y yo creo que cada día que pasa debiéramos ir aprendiendo y juntando más esfuerzo cada uno de nosotros en el sentido de que necesitamos seguir cuidándonos. Como bien dijiste vos, en los lugares cerrados, de pequeño volumen de aire, mal ventilados, donde pasamos media hora, 1 hora, 2 o 3 horas, son de altísimo riesgo. Todavía la circulación viral es muy alta, por lo cual si hay 2 o 3 familias juntas, de 3 o 4 personas cada familia, la posibilidad de que alguien allí esté enfermo y contagie al conjunto
es significativa, de modo que tenemos que evitar al máximo el cruce de familias en todos estos días, como siempre lo tenemos que hacer en el momento de alto nivel de casos y circulación viral. En particular, para aquellas personas que por algún motivo se vayan a encontrar, los lugares para encontrarse son los lugares abiertos. Hay que abrigarse, hay que protegerse y encontrarse en lugares abiertos. Y si va a ser un lugar cerrado, poca cantidad de tiempo, pequeños momentos con ventana y puerta abierta. Es muy importante que todos hagamos este esfuerzo porque necesitamos cuidarnos. Tenemos todavía algunas semanas por delante de vacunación, tenemos todavía mucho frío que nos lleva hacia el interior y todavía tenemos muchos casos en la ciudad que necesitamos que desciendan. Ministra, buen día. Alejandra Corrales de Televisión Pública. En sentido con lo que usted venía respondiendo, quería preguntarle sobre las vacaciones de invierno, el receso invernal. En un momento se habló de extenderlo a 3 semanas. Últimamente se está escuchando que lo quieren hacer de alguna manera escalonada para que no haya tanto aluvión turístico, digamos, y de gente por todas las jurisdicciones. Quería saber de qué va a depender esa decisión. Es una decisión que tiene un conjunto de dimensiones. Primero, requiere cierto nivel de coordinación nacional. Segundo, requiere una planificación pedagógica educativa. Tercero, requiere un análisis de lo que son las actividades recreativas y sobre todo un conjunto de reservas y actividades que ya se han hecho o se podrían hacer en el futuro. De manera que seguramente dialogando la ministra de Educación, los ministros de Turismo, los ministros de Salud, las autoridades de las diferentes provincias y la Nación, iremos dialogando. Depende de un conjunto de dimensiones, como te digo, y iremos buscando la mejor alternativa, siempre considerando, por supuesto, la situación epidemiológica y dentro de ellas la salud integral de todos nuestros ciudadanos. Buen día ministros, funcionarios. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, teniendo en cuenta lo que acaba de decir y quería retomar un poco la pregunta de mi colega, si ya está tomada la decisión respecto de la vuelta a clases presenciales para todos los niveles, o por lo menos los niveles de educación obligatoria en la ciudad de Buenos Aires, y también la Cámara de Indumentaria, que en las últimas horas elevó un pedido para que se permita la apertura de los centros comerciales, los shoppings, de cara al Día del Padre y como excepción, teniendo en cuenta que es un día de fuerte facturación y la situación de los comerciantes está atravesando un momento muy crítico, como ustedes también lo saben muy bien. Gracias, ministro. No, gracias a vos, Ariel. Bueno, como decía yo al principio, las medidas concretas las va a decidir el jefe de gobierno, dialogando y coordinando con el gobernador de la provincia y el presidente de la Nación, pero nosotros creemos que la situación epidemiológica nos permite dar alguna respuesta a tanta dificultad de diferentes dimensiones, sobre todo, como bien decís vos, algunas dimensiones económicas que luego impactan en la realidad familiar y social y, por supuesto, también en la realidad sanitaria y el bienestar de las personas. De modo que estamos con los datos que tenemos a la vista, creemos que en este momento, y luego veremos cómo sigue para adelante, pero en este momento podemos dar alguna respuesta a estas dificultades. Luego el jefe de gobierno dispondrá, como les decía, cuál es la intensidad y cuál es el modo de implementación de ellas. Muchísimas gracias.